Buenas tardes, profesor. Hemos elegido como tema el ecosistema de la región Yunga. Siguiente, por favor. Los integrantes somos Capitán Jiménez Alejandra Caterine y Castillo Querevalú José. Ahora hablaremos un poco del ecosistema de la región Yunga. La región Yunga o Selva Alta, ubicada en un flanco oriental de la cordillera de los Andes peruanos, tiene un clima caracterizado por la humedad. Esta región abarca desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Y está principalmente conformado por el bosque basimontano, bosque montano y bosque altimontano. Los ecosistemas de bosques basimontano y montano están ubicados entre los 600 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y se extienden hasta el norte del Perú, en Cajamarca, hasta el sur, en Puno, limitando por el este con la selva tropical o selva baja, que está de 500 a 800 metros sobre el nivel del mar, y por el oeste con los ecosistemas de bosques altimontanos, que lo podemos ver en la figura que tenemos ahí. Ya, bueno, el bosque basimontano Yunga. Su descripción es que el ecosistema montano bajo, no nublado, ubicado en la vértice oriental de los Andes, los niveles de riqueza florísticos son altos. Sus datos generales, bueno, son en la región natural es Yunga, bioclima húmedo pluvial, vegetación es bosque, fisiografía, montañas, rango referencial altitudinal es de 600 a 800 y 1500 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Ecosistema forestal montano bajo, el bosque con torsel cerrado con tres estratos. Torsel alcanza por lo menos 25 metros con árboles emergentes de 35 metros. Los vertientes orientales de los Andes con pendientes que pueden superar el 100%. La distribución en el país es que abarca una superficie aproximadamente de 6,37% del territorio nacional de los departamentos de San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno y Cajamarca. Su biodiversidad es riquezas de especies que la flora son con 480 especies, con 7 que son vulnerables, 10 que son casi vulnerables y 15 en extinción. El avifauna con 208 especies, con 3 especies vulnerables, 3 especies casi vulnerables y una especie en extinción. Por los mamíferos es 26 especies, 2 vulnerables y 2 casi vulnerables. Con el herpetofauna son 26 especies con 2 vulnerables, uno casi vulnerable y 2 extintos. En sus recursos naturales son el recurso hidráulico y el de madera. En el hídrico es al preservarse parte de la vegetación nativa que se encuentra alrededor de las quebradas, en especial en las partes altas. Suministran el recurso hídrico a las quebradas que llevan a los pueblos aledaños y finalmente son parte de la cuenca del río Nieva, con cuenca principal para las zonas bajas del departamento. En la madera, la producción de madera de bosques naturales en el Perú, salvo excepciones, no resulta de la aplicación de un manejo forestal sostenible. Por tanto, la extracción de madera degrada al bosque y contribuye a reducir severamente sus servicios ecosistemáticos. Habitosperma spp quinilla, Cedrilinga Catenaeformis son especies utilizadas para extraer la madera. Sus factores ambientales y relación con la actividad humana es el clima, que la temperatura promedio anual es de 25 grados centígrados en las partes bajas, medias, mientras en las zonas altas los promedios son de 15 grados, según la Zonificación Ecológica Económica de Amazonas en el 2008. El área presenta precipitaciones anuales de más de 1.500 metros. Red hidrográficas. El área se encuentra en la cuenca media del río
Chiriaco o Imasa, y la cuenca alta del río Imasa y la cuenca alta del río Nieva, con diversas quebradas de caudal irregular, donde en la temporada seca, mayo-agosto, disminuye en gran cantidad. Su tipo de cobertura vegetal es que se extiende sobre el flanco oriental del macizo andino. Ocupa la porción inferior de la yunga, desde aproximadamente 800 a 200 metros sobre el nivel del mar. Las comunidades de árboles alcanzan hasta 30 metros de altura, decreciente la altura al ascender la altitud. Los comunes epífitos, como las de la familia Bromeliaceae y Orchitaceae. Sus usos actuales evidenciados son la caza, la acuicultura, la deforestación. Los servicios ecosistemáticos son la provincia florística casi colectiva de recursos medicinales. En la provincia florística proporciona información sobre la capacidad del ecosistema para albergar especies y en consecuencia favorecer su potencial para resistir eventuales cambios adversos en su condición. Contempla la evaluación de dos indicadores, riqueza de especies y composición por grupo funcional. En la casi colectiva de recursos medicinales, el área presente algunas especies utilizadas como fuente de proteína y además proveer especies medicinales que la población utiliza de manera ancestral. En las amenazas tenemos la caza y la deforestación. En la caza, los pobladores de las partes bajas cazan algunas especies como roedores, que son Tachyprocta, CPP, Sachapacas, Tapirus, SPP, monos, Lagotrix, Carachupas, Tacipus y entre otros animales proveedores de carne silvestre. En la deforestación, las poblaciones aledañas a la zona deforestan en áreas de bosques aproximadamente a sus posesiones para expandir sus campos de cultivo y extraer madera para su autoconsumo. Además, existen pobladores que lucran a través de la extracción de madera ilegal de estos bosques, generando conflictos internos entre pobladores que protegen sus bosques y madereros ilegales. Ahora hablaré sobre el bosque montano de Yunga. Eh, Aquí encontramos que es un conjunto de asociaciones de selvas o bosques lauroides, siempre verdes, medios o altos, pluriestratificados o ciertamente diversos, que constituyen la vegetación potencial de los yungas montanos pluviales desde el norte del Perú al centro de Bolivia. Presentan abundantes, la anterior, por favor. Presentan abundantes epífitos, así como frecuentes helechos arborescentes y lianas leñosas. Siguiente. Factores ambientales abióticos. Primero tenemos el clima. El área presenta 4 tipos de clima: el semihúmedo y semicálido, con pequeña falta de agua y con baja eficiencia térmica en verano. Tener un índice hídrico positivo bajo. Eh, Muy húmedo y templado cálido, súper húmedo y templado frío, y húmedo y templado cálido. Después tenemos red hidrográfica. Los recursos hídricos de la zona son de los más importantes en las provincias de Bagua y Utcubamba, ya que son proveedores de las subcuencas del Chiriaco, Ixuxunga, Aramango y Amojao, los cuales son afluentes del Marañón. La anterior, por favor. Además de beneficiar con el recurso hídrico para uso doméstico, agrícola y recreacional a diversos poblados que se encuentran en la parte baja de estas subcuencas. También es la fuente principal de la hidroeléctrica El Muyo, que provee de energía eléctrica a las comunidades vecinas, al área y a la provincia vecina de Jaén en Cajamarca. Siguiente, por favor. Después tenemos factores ambientales bióticos. Aquí tenemos la flora, que sobresaltan árboles como leña,
ñire, notro y coníferas como la araucaria y el ciprés de la cordillera. También tenemos aquí la fauna, que aquí encontramos distintos tipos de animales, especialmente mamíferos grandes, entre los más comunes, Dasyprocta fuliginosa, Canículas paca, Masame americana y algunas especies de aves, las cuales generalmente son grandes, como por ejemplo las pavas, perdices, tucanes y loros. Riqueza de especies. Aquí tenemos en la flora, tenemos 20 especies, en avifauna 21 especies, en mamíferos tenemos 7 especies y reptiles una especie. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los recursos naturales, que son una fuente particular importante de agua, energía, madera y recursos fitogénicos, así como parte de los principales cultivos alimentarios, minerales y recreación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos actividades que se desarrollan en la zona de influencia del ecosistema. Tenemos el ecoturismo, que el ecoturismo en esta zona se da principalmente por la catarata de Nueva Esperanza, que tiene una caída de agua de aproximadamente 100 metros, que se compara en belleza de la catarata de Gocta. A esta zona llegan alumnos de escuelas y universidades de provincias cercanas. La meta de la asociación Chorrera Blanca es que se abra como un destino turístico más conocido, ¿no? Para ello, el GORE de Amazonas ha aprobado el proyecto de un camino carrozable hasta la entrada de la concesión, la apertura de una mejor trocha y el acondicionamiento de puentes que las quebradas que son previas a la catarata. Después tenemos regulación del agua. La zona presenta una gran capacidad de almacenamiento en las zonas altas, al presentar grandes pendientes. El área cuenta con grandes cantidades de caídas de agua, por lo que provee de recursos hídricos a las comunidades aledañas y para el proyecto hidroeléctrico del Muyo. Siguiente. Aquí hablaremos sobre las amenazas presentes. Una de las amenazas es la deforestación. Si bien actualmente la extracción maderera se da en las zonas que se encuentran fuera de la concesión, según los relatos, de cedro. Además, en algunas zonas de las rutas de acceso se evidencia bosques secundarios y tala selectiva. Después tenemos la caza, que aquí, al estar en una zona aún con bastantes recursos, los pobladores aprovechan y cazan distintos tipos de animales, especialmente mamíferos grandes. Entre los más conocidos que tenemos Dasyprocta fuliginosa, Caniculus paca, Masama americana y algunas especies de aves, que ya los habíamos dicho antes, que son generalmente las más grandes, como las pavas, perdices, tucanes y loros. El bosque altimontano y yunga. El área se ubica en la cuenca alta y media, la margen derecha del río Monzón, cuenca media y alta del río Perdido y cuenca alta de la margen izquierda del río Jaraguashi. Cuenca alta y media del río Pumachaca también. Constituye un conjunto de ecosistemas de alto valor bio- bioecológico por su fisiografía y etafología. Un área mínima en la cabecera de la cuenca del río Paraguací está conformada por estepa pluvial y lagunas altoandinas con alto endemismo. Sus factores ambientales bióticos es el clima y la red hidrográfica. El clima es lluvioso con otoño e invierno seco, frío y húmedo en el bosque de montaña basimontano, montano y altimontano. Y matorral y arbustivo altimontano. Lluvioso con otoño e invierno seco, semifrío y húmedo en el en el bosque de montaña basimontano, montano y altimontano, matorral arbustivo altimontano y pajonal andino.
La red hidrográfica está conformado por un conjunto de quebradas, ríos, las cuales son afluentes del río Monzón. Las principales quebradas son la Inconcha, Pampachacu y Tampuy Chico. Y Aymamachay, el río principal es el Carhuaracho. Sus factores ambientales bióticos es la flora, con 36 especies, 3 vulnerables y 2 casi vulnerables. Aves son 28 especies, mamíferos 7 especies vulnerables y 2 vulnerables y 2 casi vulnerables. Esta área representa ecosistemas con bosques montanos altos y premontanos con especies de plantas y animales amenazados y endémicos, como el Anthurium monsonensis, Antianthum subvolubili y el Heliconia fugax y Autus myconax, mono nocturno. Constituye un corredor biológico de Tremactos ornatus, oso de anteojo, puma con color, Raupis aureodor salis, tangara de montaña, de torso dorado, y Rupicola peruvianus, gallito de las rocas. Las actividades que se desarrollan en las zonas de influencia del ecosistema son alimentos y recreación ecoturísticos. Los alimentos utilizan de carne de monte y de madera y hojas de palmera para la construcción de casas. En la recreación y ecoturismo, la presencia de cataratas es un potencial ecoturístico en la zona, pero no es explotada por falta de promoción ecoturística. La regulación del agua, la cobertura vegetal dentro del área es indispensable en la regulación del ciclo hidrológico de la cuenca Monzón, la cual ayuda a mantener un constante caudal de las diferentes quebradas y arroyos. Regulación es la cobertura vegetal que controla la erosión del suelo y evita deslizamientos de taludes inestables de esta zona. Aquí tenemos las amenazas presentes. Primero lo tenemos en los cultivos agrícolas, que es alrededor del área que se presenta una matriz agrícola en el bosque de montañas basimontano, en el basimontano y en el montano, y en el pajonal y bofedales en la cabecera de cuencas del margen derecho del río Monzón. Después tenemos extracción de madera ilegal. Existen extracción ilegal de madera de cedro, ulcumanu y moina. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las conclusiones. Pudimos evidenciar que existe una gran riqueza de especies, tanto animal como vegetal. También sabemos ahora que la yunga presenta 4 tipos de climas diferentes. Como otro punto, tenemos que en la región Yunga podemos encontrar distintos tipos de animales, especialmente mamíferos grandes. Después, en este ecosistema se presentan diversas amenazas, como los cultivos agrícolas, la extracción de madera ilegal, la caza, la deforestación, entre otras. Siguiente. Y aquí presentamos la bibliografía. Gracias. Gracias. Ya está.